saludamos hoy con el buen deseo de que la paz de Dios siempre reine en sus corazones, que sea un día de mucha bendición, un día en que todo sea conforme a la voluntad de Dios en sus vidas. Y tendremos hoy otro ejemplo de una oración de fe. Encontramos aquí al rey Ezequías y está enfermo. Nos ubicamos en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 20 y el versículo 1. Ezequías fue un rey que Dios utilizó y puso su corazón en servir siempre a Dios, en hacer lo bueno siempre delante de la presencia de Dios. Y fue instrumento de Dios para quitar la idolatría. Mucha parte de la idolatría se quitó mientras fue el reinado de él. Era un rey de mucha fe, de mucha intercesión por el pueblo ante Dios. Pero cae enfermo y le es mandado por Dios un mensaje a través del profeta Isaías y le dice en el versículo 1, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. ¿Qué haría usted si le llegasen a enviar ese mensaje? Tendríamos muchas cosas para ordenar, ¿cierto? Si nos iríamos más que todo a la parte material, ¿no? Cuando dice ordenar significa arreglar, haga su testamento, ordene los bienes, deje los asuntos pendientes de la mejor manera para evitar cuando usted ya no esté, entonces peleas y conflictos. Sería lo primero que cada uno de nosotros haríamos, ¿no? Pero mire que a Dios lo que más le importaría era que nosotros pusiésemos en orden el corazón. Los bienes materiales, claro, Dios da bendición, está escrito a quien quiere y da honra y riqueza a quien quiere, a quien ve que lo merece, que ese dinero no lo va a cambiar, que antes va a seguir siendo una persona excelente. Lo utiliza como instrumento con sus bienes para servir a otros que claman en necesidad, para ayudar al prójimo. El detalle no es el dinero, porque está escrito en 1 de Timoteo 6:10, raíz de todos los males es el amor al dinero, los cuales muchos se desviaron, incluso olvidaron la fe, dejaron el camino de Dios. Por eso, cuando pedimos una bendición económica, a veces no nos es dada inmediatamente. El Señor nos va moldeando, nos pule para que la bendición cuando llegue, entonces no nos añada tristeza, no nos haga antes daño. A veces nos apegamos mucho a los bienes materiales y nos apegamos mucho al dinero. Por eso hay que especificar el amor al dinero. El dinero en sí no es malo, que Dios es el dueño de todo y a quien quiere lo da. Y estamos en una sociedad donde se necesita por la economía de los países, por la economía nuestra, por tantas cosas, pero es el amor al dinero y a los bienes materiales. A veces ni vivimos bien
por estar acumule y acumule y acumule. ¿Y han visto el tamaño de la bóveda? Allá no nos cabe nada. Escasamente es el tamaño del ataúd. Y a veces perdemos la familia, perdemos las amistades, perdemos el hogar, un matrimonio, una buena amistad de años, un buen socio por los bienes materiales. Y ojo que no estamos diciendo que los bienes materiales no se pueden tener, claro. Dios da bendición para las riquezas. Y hay personas que la poseen porque Dios les ha bendecido su trabajo, su emprendimiento, su visión, sus oportunidades que les da Dios. Y son personas echadas para adelante, personas que en fe entonces obran y viene la bendición de Dios. En Proverbios 11:25 está escrito también que el corazón generoso prospera, ¿no? Sin caer en la avaricia, solo resaltando entonces el, el trabajo. Hay personas también que Dios les da bendición y oran por esos milagros financieros. Pedimos sabiduría porque a veces no sabemos manejar las bendiciones que tenemos, las bendiciones que Dios nos da. Y en vez de ser entonces un modo para nosotros vivir mejor, se convierten en ataduras, en cargas, en motivo incluso para eh, volverme avaro, tacaño, apegado a los bienes materiales antes que a la familia y que al mismo Dios, que fue el que me los dio. Hay un ejemplo también en la palabra del Señor, cuando Dios le aparece a Salomón y le dice que pide. Salomón no le pidió riquezas. Salomón le pidió primero sabiduría. Él pudo haberle dicho, regálame todos los tesoros del mundo porque es el mismo Dios el que le está ofreciendo. Pero él pidió sabiduría para poder gobernar ese pueblo porque él era muy joven, sentía que no era capaz, sin la ayuda de Dios, de llevar a cabo la obra que el Señor le había encomendado como rey. Y como pidió sabiduría, eso alegró el corazón de Dios. Notó en él que quería era hacer la voluntad y ser dirigido por Dios. Y le dio todo lo que él no le pidió. Y no hubo otro rey más rico que Salomón y sabio en su época, ¿no? Y porque pidió y agradó a Dios. Entonces usted puede tener lo mejor y ser muy bendecido y vivir excelentemente porque Dios quiere que sus hijos vivan de la mejor manera. Pero entonces cuando Dios sigue siendo la prioridad en sus vidas. A veces, y se han visto casos, ¿no? Y ejemplos que hemos visto a través de nuestra vida cristiana, que se ha pedido, por ejemplo, un carro para poder hacer algo en la empresa. Y ya eso nos ocupa tanto tiempo que muchas veces empezamos a ir yendo regularmente. Luego ni volvemos porque hay mucho trabajo. Y el carro que pedimos, que fue bendición, se convirtió en tropiezo. O a veces abarcamos, como ya Dios nos ha dado tanto trabajo, entonces me enfrasco tanto en el trabajo que dejo de ir a dar las gracias a Dios. Por eso cuando pidamos que seamos también dirigidos por Dios.
Esperamos muchas bendiciones, muchas, muchas, pero que las bendiciones sean dirigidas por Dios para que no nos olvidemos de Él. Por eso David también escribe en la palabra de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, y le dice: no me des riquezas para no olvidarme de ti, pero tampoco me des pobreza para no blasfemar contra ti. Que a veces llegamos a los dos extremos, tenemos mucho y nos olvidamos de Dios, pero también a veces tenemos tan poco que entonces también creemos que toda esa mala condición en la que vivimos viene de parte de Dios, y no es así. Recuerde que los planes bien elaborados llevan a la prosperidad, pero que las riquezas, el dinero mal administrado, entonces desaparece. Y después entonces comenzamos a culpar a Dios, y no, Él no tiene nada que ver con las decisiones que nosotros hemos tomado de mala forma. En el libro de Proverbios, en el capítulo 21, Proverbios 21, y en el versículo 5 dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo. 21:5 dice: los pensamientos del diligente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura atacadamente de cierto va a la pobreza. Alocadamente, dice otra versión, alocadamente. Es por eso es que hay que depender de Dios para dirigir nuestra vida primeramente, y los bienes materiales, porque a veces actuamos alocadamente y por mucho dinero que se tenga, se desaparece. Bueno, ubiquémonos ahora en el versículo 2, donde ya Sedequías recibe el mensaje y ora a Dios desde su lecho. Recuerde que él estaba muy enfermo y no se podía ni levantar ni ir al templo. Entonces ora a Jehová. Y en el versículo 3 ora con gran llanto, no por cobardía. Sabía que había hecho la obra conforme a la voluntad de Dios, sino que en ese momento él estaba llevando una labor muy bonita, que era la de que el pueblo se volviese nuevamente al corazón de Dios. Entonces él le dice: Señor, te ruego que hagas memoria de mí, de lo que yo estoy haciendo, y conforme a esa memoria y conforme a tu bendita voluntad, entonces tengas misericordia de mí. Agradó esto a Dios, la forma como él rogó, dando a entender que, claro, primero estaba la voluntad de Dios, pero que necesitaba terminar la labor de ayudar entonces a su pueblo. Y mire qué bonito, dice: no había llegado el profeta Isaías a la mitad del patio del palacio cuando el Señor le dice: bueno, devuélvase y dígale y dele esta orden. Dile que no morirá. Dile que le serán concedidos 15 años más de vida. Aquí dejamos un consejo muy especial y dejaremos para el día de mañana, terminaremos con esta historia tan bonita. Si usted es fiel para con Dios, usted puede reclamarle a Dios las promesas. Señor, estoy en esta situación, pero tú me has regalado una promesa que siempre estarás conmigo. Necesito, conforme a tu bendita voluntad y a tu cuidado protector, en este día tu compañía. Ayúdame
en esto, en aquello, en lo que voy a hacer. Guía mis palabras, guía mis pasos. Ayúdame a tener un espíritu perdonador de acuerdo a la situación que usted esté viviendo. Entonces puede reclamarle a Dios si está actuando conforme a su bendita voluntad. Así que con la ayuda de Dios mañana terminaremos. Dios bendiga su palabra y un muy bendecido día.